No se me ocurre una despensa más infinita que la del mar. Tenemos 8.000 kilómetros de costa en este país, en España. Fijaros si tenemos oportunidad para alimentarnos del mar. Sin duda el mar es mucho más rico que la tierra. Debemos conservarlo y debemos cuidarlo. Pues si te pones a pensar, el 75% de la tierra es agua. ¿Por qué no tener un 75% de pescado en nuestra dieta? Sin duda es muy famosa la dieta mediterránea, pero al final se trata de consumir pescado, ya sea el Atlántico, el Cantábrico, el Mediterráneo, consumir pescado. El pescado, igual que la fruta y la verdura, la realidad es que tiene su temporada, tiene su momento, pero podemos contar con la crianza marina. Es una suerte poder tener pescado durante toda la temporada. Un pescado sabroso, un pescado maravilloso que podéis consumirlo durante todo el año. Crianza o salvaje, siempre aciertas. La primera ponencia que nos trae Ángel León, todos lo conocemos, el chef del mar, el chef que convierte en una experiencia gastronómica cada rincón del océano. Si le damos la bienvenida a Ángel León. Un aplauso para... ¿Salimos todos? Muchas gracias. Muchas gracias. Presentáis vosotros. No creo que hagan falta muchas presentaciones. Creo que está en un buen año a Poniente, tanto en su cocina, en su proyecto. Bueno, también triunfando por el mundo con su nuevo documental de Netflix y con alguna sorpresa que creo que nos tiene guardada para el final Ángel. Hoy aquí vamos a compartir, porque de esto se trata Madrid Fusión, de compartir una parte de ese proceso creativo de Aponiente, el modo en el que están trabajando sobre lo que va a ser el próximo menú y muchas de esas decisiones que se toman en privado en el equipo, pues algunas hoy las van a contar aquí. No sé si os va a pedir la opinión o cómo lo va a hacer, pero sí que vamos a ver un adelanto de lo que va a ser la próxima temporada de Aponiente. Así que, bueno, está ahí con la tripulación en pleno, con Alan y José Carlos. Sí, quiero decir algo antes de que empiece. En el año... Madrid Fusión se fundó en el año 2003. 2003. En el 2004, este señor, más delgado de lo que está ahora, intervenía en el escenario del Palacio de Congresos cerca de aquí. A las 24 horas presentó una ponencia sobre el carbón marino. A las 24 horas tenía 2 medias páginas en el New York Times, que aquello fue un acontecimiento. Yo siempre digo que el ciclo de creatividad de un cocinero, por bueno que sea, dura 10 años. Al cabo de 10 años se convierte en un clásico contemporáneo. Pero este hombre que tenéis aquí, este gran cocinero, como su fuente de inspiración es el mar, pues no se agota y sigue y continúa abriendo caminos porque tiene un océano delante que es el que le inspira. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, gracias. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que este año sentía como que llegábamos a Madrid Fusión un poco como despistados, sin saber contar, sin saber qué decir. Y al final, hablando con mi gente, me dijeron, oye, ¿y por qué no cuentas todo lo que estamos haciendo? Porque muchas veces parece que empiezan las temporadas y está todo perfecto, pero antes de todo eso ha habido un trabajo de prueba, error, de miedos, de incertidumbre, de un poco de ansiedad, de saber qué va a acabar en el menú. Y hoy venimos a desnudarnos y contar todas las cosas que estamos pensando, ¿no? Yo empecé este año cayéndome. El año pasado, pues el día 13 de marzo abría Poniente y el día 14 por la mañana me caí y me fracturé la pierna, me pusieron casi 8 clavos y me dijeron que no iba a andar en 6 meses. Eso fue un poco una tragedia para una persona hiperactiva, el estar en casa pensando, volviéndote loco. Yo he tenido la suerte que lo que hicimos fue agarrarnos a... Me agarré para que me salvara el
el hacer un libro, ¿no? Un libro que nunca pensé en hacer, porque, si les digo la verdad, me costaba mucho contar lo que era Poniente. Cocinar en un libro 15 años con tantas cosas que han pasado en Poniente nos parecía muy difícil, pero finalmente pues, hemos tenido la suerte con Montagut de hacer un libro que presentamos ayer precisamente, que ya está en las librerías y que de alguna forma creo que va a ser una fuente de inspiración para mucha gente. Es un libro, pero se divide en 6 partes. En cada parte pues nos abrimos en canal y contamos todas las cosas y de alguna forma, bueno, yo le dije a Alan que me traera esto, que era nuestro libro. Ya luego lo maquetaron y quedó precioso, pero aquí está todas las recetas de Aponiente, todas las recetas de nuestros jefes de partida, que se trabaja a diario en Aponiente. Para mí era muy importante hacer un libro de verdad, donde todas las recetas fuesen para cocineros y que fuesen recetas las del mismo restaurante. Y deciros que es un sueño, la verdad, el haber hecho esta obra, que yo creo que va a quedar ahí para siempre, para toda la gente que ama el mar, ¿no? Luego, cosas que están pasando ahora mismo en Aponiente. Pues si os digo la verdad, yo he pensado mucho en el mundo halófito, el mundo de las plantas saladas. Me parece un mundo precioso, poco trabajado por los cocineros. Al final nosotros estamos en una marisma y no sabíamos cómo llevar este año el mundo halófito. Al final tenemos plantas que saben a sal y nos pareció súper bonito hacer una reflexión, que al final siempre que se hacen postres, siempre se intenta enfatizar con los postres con ese punto de sal. Y al final lo que hemos hecho es darle la vuelta y nos hemos llevado el mundo halófito a los postres. Y dentro de esos postres pues nos encontramos cosas tan bonitas como el descubrimiento de una col marina que nace en la marisma. Es una col que tenemos la suerte que nos está plantando Antonio Portumuiño, que actualmente no sabemos cómo la vamos a trabajar en Aponiente, pero sí es verdad que tenemos una col marina que nos parece súper bonita, ¿no? Viendo todo ese paralelismo de verduras en la tierra y verduras en el mar, nos focalizamos en el tomate, en la zanahoria marina, que es esta planta que veis aquí. Es una planta halófita que tiene el mismo sabor de una zanahoria, es espectacular. Y lo hemos llevado a la parte dulce. Hemos hecho un helado de zanahoria con espino amarillo, que es lo que veis aquí. Es un arbusto salino que tiene esos frutos, que tiene un sabor ácido, un poco picante, bastante interesante, con lo que hemos hecho un helado de zanahoria con espino amarillo. Garrapiñamos el comino haciendo una versión andaluza de las zanahorias encominadas y le ponemos las hojas de zanahoria marina, ¿no? Luego entramos en otra verdura, la lechuga de mar, con la que hemos hecho diferentes pruebas. De las más interesantes nos parece coger un kombu que rellenamos de una capuchina que hacemos de lechuga de mar. La lechuga de mar nos está costando mucho trabajarla por la textura que tiene, una textura que al final siempre nos quedan fibras dentro de la boca. Y actualmente también estamos con el tomate de mar. Esto es un poco fantasía porque el tomate de mar, como veis ahí, es una especie de anémola que vive en las rocas, que no fue realidad llevarlo al restaurante porque no íbamos a tener producto para todo el año. Y de alguna forma nos hemos inspirado en el sabor que tiene este tomate, que es muy parecido al piure. El piure es un marisco chileno con los que hemos hecho una representación de ese tomate, haciendo una versión dulce, que lo que hacemos es agua de tomate y polvo de piure, y lo que hacemos es una piel fermentada con aricha roja, con idea de que el cliente conociera el sabor que tiene un tomate en el mar, ¿no? Luego tenemos el famoso espárrago marino que todos conocéis, con los que hemos hecho una versión muy bonita, como un mar y montaña, en este caso un mar, un producto vegetal en el mar y un producto vegetal en la tierra, cogiendo hacemos un helado lactofermentado de espárrago blanco y luego lo que hacemos es un salicornia encurtida con agua de mar para hacer una especie de mar y montaña en este caso. O por ejemplo la espinaca marina, que es una planta halófita que a mí me flipa por el color
por los pigmentos que tienen, por el sabor, con los que hemos hecho un kuzumochi, que es una especie de mochi con textura que hacemos muy interesante, donde se focaliza el sabor de la espinaca, que acompañamos con un polvo de hierbas halófitas. O la judía de mar, que lo hemos llamado así, porque sí es verdad que el kombu es muy conocido, todo lo que son sus hojas, pero es muy desconocido lo que es la raíz, que es lo que veis ahí abajo. Esa raíz nos inspiró en esto que veis aquí, parecen como una especie de judía. Con esa judía hemos hecho muchas cosas, la verdad, muchas pruebas. Hicimos una beurre blanc con diferentes aceites, pero de todo lo que hemos trabajado nos parece súper bestia es esta planta, bueno, este alga, trabajada como si fuese una gominola, empanada en una especie de polvo de frambuesa, por la textura al dente que tiene, porque es muy fuerte la textura que tiene. O también estamos trabajando esta planta como si fuese un regaliz en la oco, trabajándolo, realmente la textura que tiene es como un regaliz. O otras pruebas, ¿no?, inspiradas, por ejemplo, en la gargallú famosa de Brass, con la que hemos hecho una especie de ensalada, que esto no nos convencía mucho, porque al final se perdía un poco el sabor, ¿no?, de lo que queríamos contar. Sí es verdad que dentro del mundo halófito hemos encontrado la ficoide glacial, con la que hacemos una crêpe Suzette, pero utilizamos como una torta, como si fuese buscando esa textura de una crêpe Suzette tradicional. Lo que hacemos es coger diferentes hojas de ficoide glacial, las juntamos todo para que tenga ese mordiente, y la verdad que tiene una textura súper interesante, ¿no? Más cosas que estamos abriendo, claro, de todas estas cosas que os estoy contando no sabemos qué acabará en Aponiente, pero sí estamos abriendo camino. Estamos en enero, mediados de marzo abrirá Aponiente. Yo creo que una semana antes realmente, ¿no?, es cuando nos metemos en Tormarrón y es cuando decidimos con qué nos quedamos de todo el trabajo que estamos haciendo. Dentro del mundo dulce hicimos una reflexión muy bonita sobre cómo contar en los postres los viajes que había a América desde Cádiz, y hemos hecho diferentes cosas para contar la historia tan bonita que había en los barcos, ¿no? Desde la importancia que tuvo los alambiques, ¿no?, para de alguna forma el agua potable cuando entraba en los barcos se fermentaba, y fue muy importante que hubiese una máquina para de alguna forma potabilizar el agua, ¿no? Hemos hecho diferentes ideas con eso, desde un agua de manzana, apio, lechuga de mar, pero de todas las ideas que hemos hecho nos quedamos con esta por ahora, que es el agua de apio, manzana, la acompañamos con una microalga amarilla. Siempre pensamos que el plancton es verde, pero hemos descubierto especies nuevas. Esa especie que veis naranja se llama dunaniela y es una especie de microalga de plancton que sabe a azafrán. Curioso muchas veces cómo se conecta la naturaleza del mar con la tierra. No sabemos quién fue, bueno, sabemos quién fue primero, el mar siempre, pero... Y luego en esos viajes ocurrían cosas maravillosas, ¿no? Como al final eran barcos donde vivían mucha gente, donde las travesías eran grandísimas, y al final las bodegas se rellenaban de vino, y ese vino, de alguna forma, tenía matices marinos, porque, no sé si lo sabéis, pero cuando se vaciaba un barril, se tenía que llenar de agua de mar para no descompensar en las travesías. Por eso todos los barcos, todos los vinos tenían matices de vino, de mar, ¿no? Eso hemos hecho una versión, por ejemplo, de el candile, algo que se tomaba, que era la yema de huevo y ron, con la que hemos hecho una especie de petit four. O, por ejemplo, hemos hecho una recreación del ron pirata, que así le decían. Es un ron con matices salinos, y hemos hecho una fermentación de plátano, donde utilizamos la técnica de la sal de Aponiente, que utilizaremos delante del cliente, para finalmente hacer un homenaje a un plátano fermentado
que lo acompañamos con una espuma de maíz y un helado de kombu y vainilla, ¿no? En esos viajes, pues, ocurrían muchísimas cosas. Por ejemplo, el pan, cuando se metía pan, pues se oxidaba, le salía el moho. De alguna forma hemos representado eso con una técnica de mi amigo Andoni, con un queso que se llama andaluz, es un roquefort, que lo acompañamos con una miel de mar que extraemos en Aponiente gracias a una planta que se llama rupia marítima, que es una planta que tiene un 50% de azúcares, de donde extraemos con el rotabal y hacemos una especie de miel marina para acompañar este postre y poder contar estas cosas que pasaban en el barco, o lo importante que eran las galletas marinas, esas galletas que de alguna forma se embebían con alcohol para luego dejar su textura dura. Nosotros nos hemos inspirado y le llamaban galleta de mar por ese molde de un fósil, de un crustáceo, de una que se llama galleta de mar. Se utilizaba esa misma forma para dar forma a las galletas marinas y hemos hecho un homenaje a esas galletas con la misma forma, donde lo que hacemos es un brioche que hacemos con el sargazo. Es de esas algas que ya sabéis que todas las playas de Latinoamérica llegan a las playas. Nosotros hemos hecho un polvo y hemos hecho un brioche. Lo acompañamos de un helado de vainilla y una crema de coco y palo cortado. En esos viajes también era muy importante las gachas, que al final se comían en los barcos. Nosotros, gracias a la soja marina que descubrimos hace unos años en Aponiente, que fermentamos, con lo que hacemos esa soja de mar y hacemos una yuba, hemos hecho una versión de las gachas, pero con leche de soja marina. Y es curioso, muchas cosas que pasaban en los viajes, por ejemplo, el escorbuto. Era uno de los grandes males en los viajes tan largos, donde los marineros perdían la dentadura, se le caía el pelo y ocurrían muchísimas desgracias, hasta que vino un hombre que se llama James Lind, que es este señor de aquí, y descubrió que embarcando toneladas de cítricos en los grandes viajes, pues a la gente no tenía escorbuto gracias a los cítricos, naranjas y limones, que fueron muy importantes en los viajes, ¿no? Y para hacer un homenaje y contar esto, hemos hecho una pastilla que hacemos de limón marroquí, que lo acompañamos con una malto tapioca y ácido cítrico, con idea de rememorar lo importante que fueron los cítricos en el mar durante un tiempo. Dentro del mundo halófito, siempre que me sentaba con Juan Martín, el biólogo de Aponiente, pues siempre me enseñaba este tipo de cuartelillas que estáis viendo, hojas, donde me contaba todas las plantas que había. Y al final le dije, oye, ¿y si hacemos los petit fours este año con una base que se coma con todas las plantas, como si fuese realmente, pues no sé, la forma que tienen los biólogos de expresar, ¿no?, todas las plantas a nivel botánico? Y es algo que imagino estará en el postre, incluido pues las plantas halófitas que pasamos por un vinagre de arroz, un poco de lima, la pasamos luego por nitrógeno líquido para que se coma. Nos parece una textura súper interesante y súper bonita del mundo halófito. O un poquito de cachondeo con el que estamos, con todo el mundo cuando le hablo del plancton se acuerda de Bob Esponja, y hemos hecho una gominola de plancton. O las paredes de Aponiente, que son de piedras tioneras, una piedra autóctona de Cádiz, que se hacía con... El molino de Aponiente está hecho con ver los trocitos de concha, y hemos hecho como una especie de petit four para rememorar eso. O esto que veis aquí, que es el ritual del té, en este caso hecho con plantas halófitas y plancton, como una idea de hacer una especie de té matcha, hecho con plantas halófitas y plancton marino, ¿no? Hasta ahora os he contado cosas que a lo mejor no pasan en Aponiente, pero sí os voy a contar cosas que sí van a pasar en Aponiente. La verdad que, no sé si lo sabéis, pero Aponiente está en una marisma y
me fijé en una técnica que llevaba viendo toda mi vida en Cádiz. La gente de Cádiz coge los pescados vivos y esos pescados vivos es curioso porque es algo que llevo viendo toda la vida hasta que me puse a pensar realmente lo que estaba pasando ahí. Hay muchas veces que ocurren cosas en nuestras tierras, en nuestros pueblos, de donde seáis, y muchas veces porque ocurren en nuestra tierra no le damos importancia. Yo me puse a pensar realmente, si esta técnica hubiera sido descubierta en Japón, esto sería una técnica mundial y la voy a compartir con vosotros porque me parece una verdadera locura. Al final se cogen pescados vivos. Yo siempre veía que la gente de la marisma le echaba el pescado vivo, le echaba sal en las agallas y luego con el pescado lo tiraban sobre cenizas, ¿no? Cenizas de plantas halófitas. Pero es curioso porque al final yo me comía ese pescado, le metía un pellizco y era para mí el punto perfecto de salar un pescado. Y al final ellos lo que están haciendo es acojonante porque al final el pescado está vivo, le meten sal en las agallas y el pescado por bombeo se reparte la sal por todo su cuerpo. Y es algo que no he visto en ningún sitio. Luego, con ese pescado que se está salando por sí solo, ellos cogen las plantas halófitas y hacen una candela. Y sobre esa candela se echan los pescados. Y queda, para mí, una de las formas más impresionantes, sin duda, de salar un pescado que jamás he visto en mi vida, ¿no? Y es algo que vamos a recrear este año en Aponiente porque nos parece una técnica súper bonita y súper... como que se le ha dado muy poca importancia, ¿no? Queremos darle importancia a esa técnica que nos parece súper inteligente, que se hace de hace siglos en Cádiz. Y bueno, basado en esta técnica, que al final el pescado vivo se reparte la sal por sí solo. Hemos hecho otras pruebas, esto es en alta mar, cogiendo calamares, cogiendo el calamar vivo, que como sabéis el calamar se mueve por medio de propulsión de agua, y lo hemos metido en diferentes marinados, el calamar vivo, para hacer para mí uno de los bocados más bestias que jamás he probado en mi vida, que es hacer esto. Indiscutiblemente, en el siglo XXI hacer esto delante de un cliente pues me meterían en la cárcel. Son cosas que hago en alta mar, pero sí son cosas que aprendo a conocer biológicamente hasta dónde puede llegar la relación con el pescado de transmitir sabor, ¿no? En esas ideas aparecen obsesiones, ¿no? Yo cuando voy a pescar calamares, lo que hago es coger calamares, lo meto en un vivero y luego me voy con ese calamar a pescar pargos, corvinas, pez limón, ¿no? Y el calamar es algo que el que ha tenido la suerte de tener un calamar vivo es algo que te atrapa, va cambiando de colores. Cuando le haces el rigor mortis, automáticamente se destensa y queda esa cromotomía que tiene el calamar. Y hemos querido llevar eso a un plato que realmente no sabemos hacia dónde va a ir, pero sí es verdad que nos parece algo súper bonito. Al final hemos cogido, inspirado en esa proteína, ¿no?, para hacer esto, que nos parece súper bonito, para contar pues cómo se representa la naturaleza de alguna forma, ¿no? Y es algo que hemos trabajado, Ignasi, ¿no?, con gente, ¿no?, sí, que nos ha ayudado a hacerlo. Sí, al final pues queremos siempre traer esa viveza que pasa en los barcos, explicar todo eso y que, como tú siempre dices, que sucedan cosas en la mesa, ¿no? Son, digamos, experiencias que pues yo creo que pueden aportar y al final, detrás de un discurso, pues es bonito hacer este desarrollo, que en este caso lo hemos hecho con la gente de Food Lab en Barcelona. Y bueno, aprendiendo de todas esas técnicas de los pescados vivos, dijimos, oye, ¿y cómo llevamos este aprendizaje a que todo el mundo pueda hacer estas técnicas, ¿no? Por eso cogimos los pescados muertos y empezamos a trabajar con ese pensamiento de, oye, ¿cómo podemos aplicar sabor a un pescado sin tener que cocinarlo en vivo, ¿no?, porque es algo muy difícil? Por eso nos hemos dado cuenta que cogiendo todo esto, parece el Dr. House, y al final si le metemos en el pescado, en la carátula, aquí justamente, como estáis viendo, la entrada que tiene para adentro, y le enchufamos cualquier marinado y lo reposamos durante 4 días, nos encontramos con un pescado marinado, el sabor que queráis, y lo más bonito para mí es que es un pescado que no se toca. Es decir, cogemos los pescados con escamas, no le abrimos,
no le tocamos nada, simplemente la calícula dentro, le metemos el sabor que queramos y luego lo que hacemos es colgarlo. Eso es como cómo quedaría la radiografía por dentro, cómo se reparte el pescado, el sabor, y luego cómo se reposa en la antecámara. Lo reposamos durante 3-4 días con idea de que el sabor quede impregnado. Es muy mágico coger un pescado con escamas, desescamarlo, sacarle el filete y tener ya el sabor que queramos hacer sin tener que meterle la salsa, ¿no? A mí me parece algo súper bonito que al final está basado en la naturaleza, en todos los procesos que habéis visto antes, para de alguna forma llegar a hacer esta técnica, ¿no? Y dentro de esa técnica, pues nos hicimos una pregunta que era, oye, ¿cómo le contamos a los clientes a qué sabe el viento, ¿no? Y a partir de ahí hicimos un trabajo súper bonito de reconocer un poco la cadena trófica, ¿no, Ignasi? Sí, bueno, la pregunta de a qué sabe el viento, pues evidentemente el viento sabe distinto dependiendo del lugar o ubicación, ¿no? Pero sí es cierto que por las actividades que estamos pues, acostumbrados a hacer en Aponiente, ya sea pues, salir a la marisma, ir a pescar o incluso estando en el propio molino de mareas, muchas veces pues, nos rodea un aroma muy particular y característico. Bueno, yo creo que hablando contigo nos fijamos en cómo, de alguna forma, coger esa esencia de ese aroma y pues llevarlo, digamos, a los platos de Aponiente, siempre para, digamos, dar la máxima experiencia pues de profundidad marina al comensal, ¿no? Bueno, y eso al final es un olor que reconocen los pájaros, por ejemplo, las gaviotas. Sí, bueno, dimos con que era pues un componente azufrado, que era el dimetilsulfuro, que precisamente por cosas de la vida pues es un componente que de hecho proviene de la degradación del fitoplancton marino. Y en esa degradación, al liberarse, no se queda solo en un aroma, sino que es mucho más. Es una señal biológica pues que atrae a todo tipo de especies, ya sea pues peces pequeños, cefalópodos, crustáceos, incluso cuando emerge en la superficie, y nos pasa diariamente en el restaurante cuando baja la marea, pues atrae a todo tipo de aves. Me parece un sabor, un olor demasiado heavy para mucha gente, pero bueno, vamos a probar, vamos a ver. Al final, yo digo siempre que los platos empiezan y mueren en una semana, cuando ves que la gente pone cara de tortuga o ves que la gente no le gustan las cosas. Yo creo que hay que tener la humildad rápidamente de darse cuenta cuando las cosas no funcionan. A mí me parece bonito que la gente conozca ese sabor, ese olor, que es el que hace que los animales, pues una gaviota a 6 millas reconozca que hay un cardumen de pescado, ¿no? Y es gracias a esta partícula que de alguna forma la representamos, ¿no, Ignasi? Lo que queremos es que la gente, de alguna forma, pues como una gaviota, ¿no? Que pertenezca a la red trófica, básicamente. De alguna forma es acercar o contar todos esos sucesos que estamos contando, pues creo que es interesante, son curiosidades que le damos mucha importancia porque sabemos la importancia que tiene en el día a día, pero básicamente pues eso. Lo que hemos hecho fundamentalmente es encapsular este aroma, hemos hecho pues una base de pompas comestibles con agua de mar y lo que queremos simplemente pues es de alguna forma que el comensal pueda ejercer, en este caso casi como de gaviota, ¿no? Entonces, bueno, pues quieres... Sí. No, ya te decía que a mí la idea me parece súper bonita, pero bueno, al final también los olores tan potentes a mar, sí. Yo creo que es algo que yo lo tengo en el ADN, pero que la gente realmente muchas veces genera un rechazo. Yo lo estoy oliendo, se está rompiendo la partícula y es una barbaridad. O sea, al final eso sabe a todo, ¿no? Sabe a cañailla, a burgaillo, sabe a zooplancton. No sé, eso hay que bajarle la intensidad porque es un pelotazo cojonudo, ¿sabes? Yo creo que a partir de la extracción de este aroma sí que es cierto que pues al final esto es una curiosidad, pero a partir de aquí podemos trabajar un montón de desarrollos, tanto bebidas como, en fin, maridajes aromáticos a partir de esta fantástica pompa. Bueno, contaros también que hay proyectos que nunca salieron y que ya conocéis todos, que es el proyecto de los embutidos marinos, que por fin este año voy a llevar a cabo gracias a Petacas Chicos, a los almadraberos, a esta empresa que ha querido seguirme en el camino. Hemos hecho unos embutidos, yo creo que súper bestia, porque al final el embutido siempre ha sido con descarte en Aponiente y lo hemos llevado a otro nivel. Esto que veis aquí
es algo que se presentará hoy aquí en los stands de Petacas Chicos. Hemos hecho una caña de lomo de atún rojo de Almadraba, que es una verdadera barbaridad. El proyecto ha evolucionado y al final voy a tener la suerte de hacer cupás con los embutidos marinos. Voy a utilizar el atún de aleta amarilla, atún rojo para la grasa, corvinas y pez limón. Y fijaros, con estos 4 pescados, llevar a cabo pues, un sueño que para mí es llevar los embutidos para todo el mundo. Esto empezó con la familia Petaca haciendo un jamón de mar. Hoy presentamos la caña de lomo, que me parece una pasada, pero no se va a quedar ahí. Vamos a hacer chorizo, butifarra, morcilla, salchichón, sobrasada. Y ese proyecto que llevo casi 15 años, ¿no? Intentándolo llevarlo a la industria alimentaria, pues mira, otra cosa que nos vamos a quitar este año, hacer un libro y por fin llevar los embutidos a todos, pues la verdad que dar las gracias a la familia Petaca por acompañarme en este sueño, que es llevar los embutidos marinos a todo el mundo. Vais a flipar con la caña de lomo, es una barbaridad la textura que tiene y creo que de alguna forma socializar, que todo el mundo me hablaba de llevar los embutidos siempre. ¿Dónde se compran los embutidos? Bueno, pues por fin los embutidos marinos van a estar en vuestros restaurantes, en vuestros bares. Y bueno, voy a acabar dando una primicia absoluta, porque llevamos casi... Muy poca gente sabe que yo nos fuimos a un molino de marea abandonado, no porque había un molino abandonado, sino porque había una marisma abandonada, que ha habido mucho dolor en este tiempo, porque mi sueño siempre fue que los clientes de Aponiente fuesen a la marisma y no entraran por Aponiente, sino que entraran por la marisma y poder sacarle camarones vivos y sacarle chocos vivos y comer cangrejos coñeta, cangrejo azul, comer ostiones, doradas, lubinas, robalos. Ese sueño que siempre ha sido que Aponiente esté en la marisma, pues deciros que este año por fin Aponiente estará en la marisma. Tengo la suerte, gracias a Ecologistas en Acción, su trabajo con idea de restaurar las marismas gaditanas, nos hemos unificado Aponiente y Ecologistas en Acción para gestionar la marisma de Aponiente. Y por fin, si os digo la verdad, esto ha sido casi 15 años durísimos de soñar con este momento. En 2025 la gente va a estar en mitad de una marisma, escuchando a Paco de Lucía, tomando una manzanilla y comiendo camarones vivos. A mí ya vaya a dejar de verme en la cocina, me vaya a ver en la marisma con un peto, sacando pescado, cuidando a los pescados que los clientes se van a comer. Y hemos traído un vídeo donde os contamos de alguna forma un poco la idea de Aponiente. 25, Aponiente deja de ser el restaurante que es para compartir con nuestros clientes nuestro mayor secreto. Teníamos el jardín más bonito del mundo, la marisma.
Bueno, poco más que contaros, que os espero en la marisma, os esperamos en los esteros y creo que va a ser un año muy bonito donde vamos a aprender muchas cosas. Va a ser fácil gestionar un parque natural y un restaurante a la vez, pero eso nos pone y nos da vértigo y miedo y nos hace sentir que empezamos de cero. Siento un poco como que si fuera el año cero de Aponiente, primer año de Aponiente, donde se juntan todos los sueños que queríamos hacer de Aponiente. Muchísimas gracias y os veo en la marisma todos. Muchísimas gracias. Gracias.